Soy Antonio Orbes, psicólogo y informático. He trabajado 30 años en el sector de la informática en relación con la automatización e inteligencia artificial. Una mirada al futuro es el libro que he escrito para plantearme los temas de la automatización y la sociedad. Se suele entender la inteligencia artificial como, digamos, del estilo de las películas de Terminator, Skynet y así, con una inteligencia artificial, primero, muy poderosa y segundo, o mala o que se vuelve mala. Pero esto no es muy probable que vaya a ocurrir. En primer lugar, porque es lo que llamamos inteligencia artificial general. Y hoy estamos enormemente lejos de la inteligencia artificial general, es decir, que sea capaz de plantearse cualquier problema y resolver cualquier problema. Estamos a una distancia enorme. Lo que tenemos es la inteligencia artificial concreta, una inteligencia artificial que es capaz de hacer una cosa concreta, como por ejemplo mover una máquina de aquí a allí y que vuelva, y que sortee, digo, los obstáculos por el camino. Es una inteligencia artificial concreta, específica, y esa funciona muy bien, y de esas hay cada vez más, y eso es lo que va a eliminar los puestos de trabajo, porque un día hace un trocito y luego otro trocito y luego otro trocito. Así es que la inteligencia artificial no es como una especie de oso polar enorme que se te pone delante tuyo, sino un ejército de hormigas que van haciendo cositas, cositas y cositas. Que la inteligencia artificial vaya a conseguir cosas del estilo de la conciencia y demás, teóricamente sí, desde luego. Teóricamente yo no creo que no vaya a ocurrir. No veo por qué el ser humano tenga unas características distintas que no se puedan implementar en las máquinas. Teóricamente tengo el convencimiento de que puede ser así. Técnicamente estamos años luz. No hay que confundir un poco, digamos, con este tipo de cosas. No es que no pueda ocurrir, es que no va a ocurrir en los próximos 20 años y probablemente 40 o 50 años. Pero es posible, porque no va a ser posible construir una máquina que funcione como el cerebro humano. Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Y no te digo que no vaya a pasar y que no lo veamos, algunos de los oyentes lo vaya a ver. Pero desde luego no es una cosa que esté cerca. No nos confundamos, no está cerca. Sí, es posible, pero es distraernos del problema. El problema actual lo tenemos en cómo la tecnología está cambiando nuestra vida ahora, en multitud de funciones ahora. Y lo otro puede que ocurra, pero desde luego no deja de ser un escenario más teórico y divertido, interesante, y por supuesto para la ciencia ficción es muy interesante, y no solo para la ciencia ficción. Una de las cosas fundamentales de las máquinas y de la inteligencia artificial es que nos replantean a nosotros como humanos. Si las máquinas son capaces de hacer esto, entonces, ¿qué soy yo? ¿Una parte de una máquina? ¿Soy muy parecido a la máquina? ¿Soy simplemente una máquina? ¿Qué me distingue a mí de la máquina si la máquina es capaz de hacer lo mismo que yo? Y en ese sentido es fundamental la pregunta filosófica, y en ese sentido también la parte de la ciencia ficción tiene interés. Y en ese sentido me puedo plantear si descargar mi cerebro, el contenido de mi cerebro a una máquina me está replanteando a mí mismo como ser humano. Así es que una parte fundamental es en qué medida las máquinas nos replantean a nosotros como humanos. ¿Qué somos realmente? Si antes nos comparábamos con los animales, que los animales somos animales, pero tenemos una distancia ahora cuando las máquinas son capaces de hacer, tenemos otro elemento de comparación, no solo los animales, sino también las máquinas, y entonces nos replanteamos la esencia del ser humano. Y eso sí que es muy interesante, pero más como un planteamiento teórico que como algo que vaya a ocurrir en los próximos tiempos.